Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar pendientes de estos estudios. Vamos a continuar con nuestra serie sobre aprobando la prueba. Ya vimos que la vida cristiana es un proceso donde el Señor nos va llevando de gloria en gloria, y para asegurarse, o mejor dicho, para que nosotros sepamos realmente cómo estamos caminando, el Señor nos envía pruebas. Dice Santiago que nosotros nos sintamos dichosos, bienaventurados cuando estemos en diversas pruebas. Ya hablamos por qué. Porque la prueba nos va a llevar a otro nivel o va a evidenciar realmente si nosotros no estamos caminando como Dios quiere. También vimos cómo el fundamento es la palabra del Señor, y también en el último tema estudiamos qué importante es lo que decimos con la boca. Este es el cuarto tema y nos vamos a centrar en la tentación. ¿Por qué? Ya dijimos que la tentación es la salida fácil a la prueba de la fe. Cómo el enemigo es el que pone la tentación y el Señor es el que manda la prueba. En griego es la misma palabra. La diferencia es que el Señor es para que nosotros vivamos en fe, y el enemigo lo llega a poner la tentación para lo contrario, para que no andemos en fe. Pero quiero compartirle que es bien importante que nosotros revisemos el asunto de la tentación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestros deseos. Y mucha gente está en este último tiempo, tal como fue profetizado, siendo engañadas, siendo cautivas por una gran apostasía. ¿Por qué? Porque están queriendo hacer sus propios deseos. Y de eso es lo que le quiero compartir. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, ya lo habíamos dicho, porque una vez que ha sido aprobado, el propósito de estas enseñanzas es que aprendamos a ser aprobados, recibirá corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuando uno es aprobado, entonces la vida del Señor se va a evidenciar en uno. Esa es la corona de vida Zoe. Entonces, si somos aprobados, viene corona. Pero mire qué pasa cuando somos reprobados, que eso es lo que vamos a profundizar en este estudio. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Note cómo viene hablando de la prueba y ahora pasa a la tentación. Ya dijimos que en griego es la misma palabra. El asunto es que la tentación la pone el enemigo. Y aquí dice que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión o por su propio deseo. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Entonces, note, los que aprueban tienen vida, un nivel mayor de vida de Dios. Los que reprueban, ¿qué terminan? Dice, esto engendra muerte. En griego, muerte es separación. Entonces, si aprobamos, vamos a tener la vida del Señor cercana. Se va a estar manifestando y evidenciando en nosotros y a través de nosotros. Pero si estamos reprobando la prueba, en este caso, si caemos en la tentación, ¿cómo vamos a evidenciarlo? Que nos vamos a alejar de la vida de Dios, nos vamos a separar de la vida de Dios. Puede ser que tengamos una vida religiosa, puede ser que sigamos siendo cristianos nominales, pero ya no se va a ver la vida del Señor. En Efesios 4 dice que hay gente ajena de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Entonces, que queremos estar nosotros cercanos a la vida de Dios, que se evidencie en nosotros y a través de nosotros. Pero para eso tenemos que aprobar la prueba. Pero si reprobamos, si caemos en la tentación, entonces no vamos a continuar en eso y vamos a estar engañados. Y peor aún, vamos a poder nosotros estar en el lazo del diablo, porque eso es lo que dice la Escritura, y de eso le voy a mostrar a continuación. Fíjense que esa palabra donde dice cuando la pasión ha concebido, en el verso 15, en el griego es sulambano. Dice que es la Strong G 4815. ¿Y sabe cómo dice? ¿Cuál es el significado? Pescar o apresar. Entonces, ¿cuál es el propósito del enemigo para hacernos salir de la vida de la fe? Entonces, como el pescador, mire, pone un gusanito para que el pescado, o para que el pez sea pescado. Es decir, para que el pez caiga en la trampa. Esa es exactamente la ilustración que da esa palabra cuando la pasión ha concebido, es sulambano. Y eso es importante, ¿por qué? Piensa un momentito, ¿por qué el pez cae en esa trampa? Porque él desea el gusano. Él desea comerse ese gusanito y por eso es que cae en la trampa. Entonces el enemigo se va a enfocar en nuestros deseos, y eso es lo que le quiero hablar, cómo nosotros vencemos la tentación. ¿Por qué? Porque si no examinamos nuestros deseos, podemos nosotros pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor, pero solo estamos haciendo nuestros deseos. Eso le ha pasado a mucha gente
en el antiguo tiempo y sigue pasando ahora. La Biblia nos advirtió de eso. Por eso es importante que nosotros examinemos nuestros deseos. ¿Cuál es el origen de nuestros deseos? Pueden ser deseos promovidos por el enemigo, por el diablo. Pueden ser deseos por nuestra carne. Pueden ser deseos por nuestra alma, nuestros propios deseos. O pueden ser deseos por el Espíritu, los que Dios nos pone. Es necesario que revisemos nosotros nuestros deseos. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar pensando que estamos haciendo algo que le agrada al Señor, pero realmente solo estamos haciendo lo que a nosotros nos agrada. Y así solo vamos a estar cayendo en lazo del enemigo y estando alejados de la vida del Señor, pensando como los fariseos, que eran hijos de Dios, que estaban ellos esperando al Mesías, y cuando llegó el Mesías ni cuenta se dieron. Esa es la misma historia que se va a repetir si no tomamos nota nosotros. Los deseos de la carne son fáciles de verlo. Usted lo puede leer en Gálatas 5, 19 al 22. Dice, bueno, al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, esto es infidelidad. Impureza son relaciones sexuales prohibidas. Sensualidad son vicios. Idolatría, usted sabe la idolatría ya, así que puede ser de hombres, de personas, de dinero. Hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, discusiones sin necesidad. Sectarismo, estos son divisionistas, envidia, borrachera, orgía y cosas semejantes. Entonces, esas son las cosas. Si uno dice, hermano, fíjese que tengo una enemistad con aquel, ¿quién no está promoviendo eso? Mi carne, es un deseo de la carne. Entonces, inmediatamente sé que no es del Señor. Esos son fáciles de detectar, pero lo que quiero que nos centremos son los deseos que el enemigo puede despertar en nosotros, que ya sea usando esos deseos de la carne u otros deseos que no aparecen en esa lista, y que entonces, si nosotros no los identificamos, podemos caer en el lazo del enemigo y se va a dar cuenta que la cristiandad está ahora mismo, tal como fue profetizado en 2 Tesalonicenses, que iba a venir una gran apostasía. ¿Por qué? Por causa de que la gente quiere hacer sus propios deseos. Entonces es importante esto. Mire cómo dice 2 Timoteo 2:24. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Pero esto me impresiona. Por si acaso Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mire, nosotros tenemos que estar aquí corrigiendo, enseñando, ser pacientes, porque a veces hay algunos que uno dice, qué terrible, cómo no pueden ver esto, pero aquí dice que tenemos que ser pacientes. Por si acaso, mire, Dios les dé el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Verso 26, 2 Timoteo 2, y volviendo en sí, cuando uno se arrepiente, es que Dios le hizo ver la verdad y vuelve en sí. Y mire qué dice que pasa, y que escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, ¿cuál es nuestra labor para estar predicando estas enseñanzas? Para que si acaso Dios quiere, algunos que están escuchando puedan escapar del lazo del diablo, puedan volver en sí y dejen de hacer la voluntad del diablo. Pero hermano, le está hablando aquí a la iglesia, Pablo a Timoteo, al ministro. Entonces, ¿qué cosas pueden pasar? Que en medio de las congregaciones hayan gentes, hermanos, o tal vez no son hermanos y ellos lo piensan, o tal vez predicadores que pensamos nosotros que son ministros de Dios. Pero si la Biblia dice que el diablo se puede vestir como ángel de luz, ¿será problema que se vista como un predicador? No. Pero nosotros cuando no vemos como la Escritura dice, queremos hacer nuestros deseos, ahí somos cautivos. Y aquí dice el apóstol a Timoteo que hay gente que está en lazo del diablo y está cautiva para hacer la voluntad del diablo. Miren, esos eran los fariseos. Miren las cosas que no mencionan en las obras de la carne: hipocresía y fingir. Eso era lo que el Señor le dijo a los ¿cómo se llama? A los fariseos. Pero déjenme buscárselo porque creo que por aquí lo había apuntado. Donde les dijo el Señor en Juan que ellos quieren hacer los deseos de su padre. Aquí está, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Miren, ¿qué deseos estaban haciendo? Los deseos del diablo. Pero ellos estaban seguros que estaban haciendo los deseos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, no hemos nacido en fornicación, nosotros somos hijos de Abraham. Y defendían con gran orgullo, Pablo lo dice en Filipenses capítulo 2, cómo con gran orgullo los fariseos defendían su estatus, su religiosidad, su aparente santidad. Pero cuando el Señor vino, dijo, no hombre, ustedes están haciendo los deseos de su padre, son hipócritas, son mentirosos, esos no están en los deseos de la carne, son deseos que el enemigo pone y puede ponerlos en nuestra alma. Mire, mentiroso,
como le pusieron a Ananías y Zafira, ¿se recuerda? A hacer aparente de que eran buenos hombres, buenos cristianos, que dieron una ofrenda y estaban aparentando, mintieron. ¿Quién nos promovió eso? ¿Cómo dejaste que Satanás llenara tu corazón? Fue un deseo que les puso el diablo, debemos de examinarlo. Porque si no, miren, reprobados, que terminaron muertos. Ahora espiritualmente es separados de la vida de Dios, separados de la comunión de la iglesia. Pero yo no digo separados de las reuniones, porque en el libro de Judas dice que hay gente que está en nuestras reuniones, pero que son, dice, como estrellas errantes, que son aquellas nubes que son llevadas sin agua, son árboles sin fruto. Hay gente que no tiene la vida de Dios, pero sigue en las reuniones de las congregaciones. A eso es lo que quiero que nosotros examinemos. No vaya a ser que nosotros seamos como los fariseos, pensando que somos hijos de Dios y estamos simplemente haciendo los deseos nuestros o los deseos del diablo, que es peor la cosa. Entonces hay engaño, asesinato. Mire, David se recuerda cuando mató a Urías para quitarle su mujer. ¿Por qué hizo esa perversidad David? Porque cayó por su propia tentación de desear una mujer prohibida, y entonces eso hizo que fuera reprobado en esa prueba y el diablo lo hiciera cautivo, y ya con el lazo del diablo terminó haciendo, como dice 2 Timoteo 2:25 o 26, haciendo la voluntad del diablo, cometiendo asesinato. Eso es lo que le dijo el Señor a los fariseos. Lo que le leía de Juan 8:44. Él fue un homicida desde el principio. Miren, no se mantuvo en la verdad. El homicidio, el asesinato, la mentira, el engaño, la hipocresía, esas son cosas que el diablo pone y a veces nosotros no nos damos cuenta y están en medio de las congregaciones, o a veces los mismos falsos ministros son los que lo promueven, como les voy a enseñar. Por eso es importante que nosotros no examinemos y no caigamos en hacer nuestros propios deseos, sino los deseos del Señor, ¿verdad? Entonces, mira aquí como dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 9. Aquí le voy a mencionar una tentación en la que caen muchos en este tiempo y que caen entonces en lazo del diablo, son reprobados. Y mire cómo dice 1 Timoteo 6, 9. Pero los que quieren enriquecerse, eso es lo que querían los fariseos, dice que eran amantes del dinero, caen en tentación. Mire cómo cayeron en tentación, porque deseaban enriquecerse. Caen en tentación y en lazo. ¿En cuál lazo? En el lazo del diablo, lo que leímos en 2 Timoteo 2:26. Entonces ve cómo la doctrina del enriquecimiento, del amor por las cosas materiales, aunque lo barajean mucho y dicen, no es que amamos el dinero es bendito en la bolsa, pero maldito en el corazón. Eso dicen ellos, pero eso no dice la Biblia. Cuando nosotros estamos deseando el dinero, eso es porque lo amamos. Aunque uno diga, no, hermano, es que yo sé que lo necesito para esto. No, por eso es que la Biblia nos advierte claramente. Pero los que quieren enriquecerse, ¿usted quiere enriquecerse? Cuando nosotros queremos enriquecerse, aquí dice que ya caímos en tentación y que ya estamos en un lazo. Y dice, y en muchos deseos necios. Miren, esos no son deseos de Dios, esos no son deseos del Espíritu, son deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el afán, el deseo, la afinidad, la búsqueda. Eso es lo que dice en el original ahí. Por el cual codiciándolo, mire, la codicia, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. En la prueba de la fe no va a probar nadie que cae en la tentación, y en esta tentación, que es la más fabulosa que está pasando ahora en todo el mundo. ¿Cuál tentación? La del dinero. ¿Por qué? Porque eso es lo que vemos nosotros en todos los púlpitos. Bueno, no en todos, la mayoría. En los grandes ministerios solo es dinero, solo es bendiciones, solo es ofreciéndole a la gente bendiciones. Y la gente no se da cuenta que están siendo cautivos. ¿Por qué? Por sus propios deseos. Por eso estos lugares que tienen esta mercadotecnia de venderle a la gente la esperanza de enriquecerse, que es contrario a la Biblia. Yo no estoy hablando de que seamos pobres, estoy hablando de que en la Biblia no es el énfasis nunca que nosotros estemos pensando en las cosas materiales. En Mateo 6 el Señor les dijo, miren, los gentiles, ellos buscan estas cosas, que van a comer, que van a vestir, que van a beber. Pero ¿qué dijo a los discípulos, a nosotros? Miren los pajaritos, están preocupados por qué van a comer, qué van a trabajar. Miren los lirios del campo. No, ¿verdad que no están preocupados por eso? Y mi Padre los alimenta. ¿No va a tener más cuidado de ustedes que valen más que ellos? Entonces mejor busquen primero su reino y su justicia, y esas cosas van a ser añadidas. Las cosas materiales, ya hablamos en el tema de la gracia, que Dios es poderoso para suplir nuestras necesidades. Pero en esos ministerios que están enfatizándole a la gente la doctrina de ser prosperado, eso hace que caigan en tentación y la gente se convierte como fariseos, porque están siendo dirigidos por fariseos,
Y mucha gente está pensando de que están sirviendo al Señor y lo que están haciendo son sus propios deseos, su propia voluntad, y están cautivos por el diablo. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque nos avisaron de estas cosas. Mire, déjenme buscarle aquí esto porque eso está impresionante. Le voy a mencionar el caso de Balaam. Déjenme ver si tengo antes aquí. No. Aquí está. Le voy a mencionar estos versículos antes y vamos a llegar a Balaam en un momento. Según de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo, este es el tiempo de ahora, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Miren, la gente va a tener comezón de oídos. Pero por eso es que vemos nosotros ahora en países como el nuestro, Honduras, que dice que hay 50%, dicen en Guatemala el 60%. ¿Pero de qué? ¿De cristianos? No, hermano. Dice aquí que teniendo comezón de oídos, hay gente que quiere oír, pero aquí dice, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Según de Timoteo 4:3. Entonces, ¿qué es lo que esta gente? Esta gente no está convertida. Esta gente lo que anda buscando es sus propios deseos. ¿Cuáles deseos? Se lo voy a mencionar aquí con la Biblia. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía en vuestra ignorancia. ¿Qué deseos tiene una persona que no es cristiana? Se lo voy a mencionar, se lo voy a resumir. Miren, el dinero. ¿Para qué estudia uno? ¿Para qué se esfuerza? ¿Para qué trabaja cuando uno no es cristiano? Por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero es el símbolo de que teniendo dinero nosotros vamos a poder tener un estilo de vida mejor, vamos a poder comprar las cosas que deseamos, vamos a poder ser felices. Entonces, esa es la trampa. Y dice Pedro, hey, ahora no se conformen a los deseos que antes tenían. Esos deseos eran los del mundo. Es lo mismo que dice Pablo en Romanos 12. Hey, no se conformen a este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente. Es decir, sus pensamientos, sus deseos, sus intenciones. No se conformen como los que tenían antes. Pero la gente va a una congregación y como dice Timoteo, de los últimos tiempos, que son los que vivimos. Dice, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Hay gente que estas palabras que les compartimos no las soportan. ¿Por qué? Porque teniendo comezón de oídos buscan maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué andan buscando? Gente que le diga, venga hermano, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar, usted va a ser un líder, usted va a ser una persona, va a ser cabeza, no va a ser cola. Y empiezan a manipular los deseos de la gente y la gente con ese afán cae en lazos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición y terminan como los fariseos. ¿Se recuerda que dijo el Señor de los discípulos de los fariseos? Ustedes hacen a sus discípulos 2 veces peor hijos del infierno que ustedes. Eso es lo que vemos ahora en las congregaciones. Por eso estos países que dicen que están llenos de cristianos, son cristianos nominales, gente que busca sus propios deseos, gente que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque si uno ha nacido de nuevo, aquí dice Pedro, sino que como aquel que os llamó es santo, así también vosotros ser santos. Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Ser santo no es asistir a una congregación. Ser santo no es, hermano, predicar. Ser santo no es ayunar y orar. Ser santo no es ofrendar y diezmar. No, hermano. Ser santo es ser apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, de las cosas del mundo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Lo número uno es el amor a la riqueza, el amor a los bienes materiales, el amor por el desear un bienestar social en nuestro país. Eso es el del mundo. Pero nosotros, ¿qué nos dice la Biblia? Hey, sean santos, ustedes preocúpense por las cosas de arriba. Y si les toca sufrir, eso haya gracia. Pero esto no es, esta sana doctrina, esto es ofensa. Como le dijo Pablo a Timoteo, hey, pero si tenemos con qué comer o con qué vestirnos, con eso estamos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Y después le dice, tú huye de estas cosas. ¿Ve por qué es importante para que nosotros seamos aprobados por Dios en medio de la prueba, que aprendamos a revisar nuestros deseos? ¿Por qué estamos buscando al Señor? Porque nos ha prometido riqueza. Entonces estamos en problemas serios y probablemente no estamos convertidos. Ser santos es vivir para Dios, es despreciar las cosas del mundo, es anhelar la patria celestial, es usar su palabra como nuestra guía y es rendirnos a su voluntad. Entonces, mire, le voy a mencionar aquí el caso de Balaam. Segunda de Pedro 2:15, abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. ¿Se recuerda por qué se desvió Balaam? Por el dinero. Eso es lo que estamos viendo ahora. La gente por el amor al dinero, ministros por el amor al dinero. Y la gente está siendo cautiva, cayendo en esta gran tentación y en este lazo. ¿Por qué? Porque ellos no se examinan sus propios deseos y dicen, sí, esto es de Dios, sí, esto nos ha prometido el Señor. Una persona me dijo un día, ¿y acaso cree que los siervos del Señor tienen que ser pobres?
Digo yo, qué ignorancia por no conocer la Escritura, porque como queremos hacer nuestros deseos, si fuéramos a leer no vamos a encontrar ese ejemplo ni en el Señor, ni en sus apóstoles, en nadie. Pero nosotros estamos, bueno, nosotros no, mucha gente está siendo cautiva. ¿Por qué? Por estos predicadores tipo Balaam. Mire cómo dice que fue reprendido por una bestia de carga, pero lo que me impresiona es en el verso 18. Pues hablando con arrogancia y vanidad seducen mediante deseos carnales. Ah, ¿cómo seducen esta gente? Mediante deseos carnales. ¿Cuáles de la carne? Los deseos de la vanagloria de la vida. Los deseos que dice Juan que no, estas cosas no son del mundo. O perdón, que no son de Dios, esas cosas que son del mundo. Entonces los balaanes de este tiempo son aquellos ministros que hacen énfasis en el dinero, que todo es dinero. Y entonces mire cómo seducen a la gente mediante deseos carnales. Y miren lo más impresionante, dice, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Miren, esa es la historia que estamos viendo ahora. Lo que nos dijeron que iba a pasar. Predicadores que, como Balaam, iban a seducir a la gente por sus deseos carnales. Y miren, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. ¿Esclavos de qué? Ya lo vimos. Esclavos del diablo, porque han caído en el lazo de la riqueza. Eso es lo que pasó a Balaam. Y eso le pasa a la mayoría de los que hace poco escaparon de los que viven del error. Mire qué triste es haber escapado del mundo. Y uno dice, no, yo quiero salvar mi alma, que el Señor salve mi alma, yo quiero irme para el cielo, yo quiero una vida santa. Y allá cae en manos de un predicador que después de que le predica supuestamente la salvación, ahora Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a hacer cabeza, hermano, y el Señor. Y solo dinero. Y mire, y después dice, y para que seas como prosperado, como Balaam, tienes que traerme una buena ofrenda. Así como le trajeron los reyes aquellos a Balaam para que maldijera al pueblo. Ahora tienes que traer una buena ofrenda a este siervo porque si no te cae maldición. Y así manipulan por deseos carnales, dice. Por eso usted tiene que examinar por qué está usted congregándose. ¿Por qué está en ese lugar? En el lugar que está es un lugar de sana doctrina. ¿Le hacen énfasis como Balaam? ¿O simplemente lo han cautivado por los deseos que usted tiene? Porque si sus deseos no son los de la Escritura, entonces se va a meter en grandes problemas. Entonces meditaba yo en algunas de las cosas que se hacen. No quiero ofender a nadie, pero esto tengo que decirle la verdad, hermano. Usted, me dijo una hermana, fíjese hermano, que fui a una congregación y no me gustó. ¿Por qué? Ah, porque ahí no danzaban, me dijo. Ahí no habían luces, me dijo. Ahí el sonido no era estrepitoso. Y entonces le dije, hermana, eso mira usted en la Escritura. Mira eso usted en el relato del libro de los Hechos. Mira eso usted en las epístolas, instrucciones a eso. No. Yo no le digo que cantar y alabar que sea malo, no, de ninguna manera. O la danza, de ninguna manera. Pero ese no es el énfasis para la iglesia. Para la iglesia el énfasis siempre es la palabra del Señor. Y mire, ahora entiendo yo, como quieren traer a la gente con deseos carnales, sensuales, dice ahí en Pedro, como Balaam. Entonces ahora entiendo por qué los shows de luces, por qué los conciertos, por qué las músicas, por qué las proclamas anuales que hacen. Hermano, mire que estuve leyendo a un hermano que decía, mire, por esto hacemos las proclamas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo vengo a proclamar el año agradable del Señor. Y le digo yo, pero el Señor ministró 3 años y medio y los otros 4 años lo hizo Él. El segundo año dijo eso otra vez, que era otro año. El tercer año lo cambió, que era otro año. El cuarto año lo cambió. Los apóstoles hicieron eso en todo el libro de los Hechos, que narra 40 años. Hay un relato en alguna de las epístolas. Y entonces, ¿por qué lo hacen? Porque eso se llama mercadotecnia. ¿Y la mercadotecnia qué es? Despertar en los deseos que tenemos nosotros. Los deseos de ver la novedad, qué es lo que va a pasar. Pero eso es lo que Pablo encontró en Grecia cuando llegó. Llegó ante los griegos y les dijo, hey, veo que ustedes son extremadamente religiosos. Y dice que los griegos no se interesaban sino en algo nuevo. Y por eso, vení Pablo, queremos escuchar eso nuevo que traes, esa nueva doctrina. Entonces la mercadotecnia se ha metido en el de la iglesia, eso ha sido del mundo, se ha metido en la iglesia. ¿Para qué? Para traer cautivos y ofrecerles, como dijo Pedro, ofrecerles ser libres, pero ellos mismos son esclavos de la corrupción. Pero ustedes ya no se conformen, dice, los deseos que antes tenían. Hermanos, si eso era lo que hacía en el mundo. Ahora no nos conformemos a esos deseos. Seamos santos, es decir, rechacemos todas esas contaminaciones del mundo. ¿Por qué? Porque son tentaciones que hacen que nosotros caigamos en los deseos de la carne o en los deseos del diablo. Y terminemos cautivos y que seamos reprobados. Y si somos reprobados, vamos a ser religiosos como los fariseos, pero no vamos a tener la vida de Dios. No vamos a ser aprobados como el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces,
Hermano, si usted revisa, la mayoría de ministerios están haciendo un montón de cosas que tienen que ver con mercadotecnia, pero no son bíblicas. Lo que sí puede encontrar usted en los chinos tienen un calendario de 12 animales y todos los años cambian. El año del gallo, el año de la rata, el año de esto. ¿Por qué? Esas son cosas del mundo. Pero se metieron a la iglesia y mire cómo en algunos ministerios a fin de año hacen un gran show y se llena la gente. Y usted puede platicar con los hermanos que asisten ahí. Y hermano, vengo por el show, solo termina y se van. ¿Por qué? Pero no se dan cuenta de que están siendo arrastrados por maestros conforme a sus propios deseos. Y entonces si nosotros seguimos en nuestros propios deseos, no vamos a poder alcanzar la vida del Señor. De eso es lo que le quiero compartir. Mire cómo dice Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. La gracia, hablamos de la gracia. Pero miren los efectos de la gracia. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos. Es decir, la gracia te va a llevar, hermano, a que los deseos que no son de Dios, tú los puedas identificar y los puedas rechazar. Eso te va a enseñar la gracia. Pero algunos no han recibido la gracia y piensan que son salvos. Pero si eres salvo, te quiero decir algo. La gracia entonces te va a enseñar a rechazar eso. Ahora entiendo por qué un cristiano genuino empieza a rechazar esos maestros que son conforme a los deseos, esos balaanes y esos ministerios que no tienen nada que ver con la Biblia, sino que utilizan algunos versículos, utilizan algunas predicaciones, pero lo que quieren es promover los deseos de la gente. Y por eso es que se llenan. Pero miren en qué tiempos estamos más difíciles. Que esto esto ya pasó igualmente en los días de Israel y se vuelve a repetir. Mire cómo dice el Señor en Ezequiel 33:28. Y convertiré en la tierra en desolación y en soledad. Y se alzará el orgullo de su poder, los montes de Israel serán desolados y nada pasará por ellos. Y sabrán que yo soy el Señor cuando la convierta la tierra. Pero me voy a pasar aquí al verso 31. Hablándole del Señor, del pueblo de Israel, a Ezequiel. Y vienen a ti, mira, y vienen a ti como viene el pueblo. Se sientan delante de ti como pueblo mío. Ya vi esto. Y oyen tus palabras, miren las palabras de un ministro, y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca. Y sus corazones andan tras su ganancia. Ya pasó, ya le reclamó el Señor. Y mire, aquí tú eres para ellos como la canción de amor, como uno que tiene una canción hermosa, una voz hermosa y toca un buen instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Les advirtió el Señor, pero mire, vienen, te oyen tus palabras, pero después cada quien se vaya a hacer sus propios deseos. Entonces, ¿qué problemas podemos nosotros caer si nosotros no revisamos nuestros deseos? Es decir, ¿por qué nos gusta esto? ¿Porque es lo que la Biblia dice? Mire, ojalá que tenga aquí tengo el Salmo. Salmo 48. Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, ¿cómo podemos saber si los deseos que nosotros estamos teniendo son deseos de Dios? Porque tienen que ser conforme a la Biblia, conforme a la palabra. Eso es lo que dice allá, hermano, en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, mire, empieza a entrar esa espada. Y empieza a decir, pero vos querés danzar porque a vos te gusta. No, Señor, pero si a ti te gusta danzar. Pero me gusta más mi palabra. ¿O cuál fue el énfasis? Mandó el Señor a hacer danzarines. Mandó el Señor a hacer shows de fin de año. Mandó el Señor a hacer proclamas anuales. Eso no lo mandó a hacer. Pero lo que sí mandó a hacer es hacer discípulos. ¿Y por qué no lo queremos hacer? ¿Por qué no queremos el discipulado? El discipulado, pero en todo su sentido de la palabra, con el compromiso de estudiar, de poner por obra, de nosotros ir a esta escritura y ser como los bereanos. Y si no hasta aquí, pues no lo vamos a aceptar. ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque no queremos hacer la voluntad del Señor. El Señor Jesús le reclamó a ellos. Juan 7:17. Y si alguien quiere hacer su voluntad, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Cuando uno quiere hacer los deseos de Dios, ahí viene el deseo por la enseñanza de Dios. Y cuando viene el deseo por la enseñanza de Dios, entonces esa espada entra y nos va a revelar nuestros deseos y nos vamos a dar cuenta de que muchas de las cosas que hacemos o hemos dejado de hacer solamente son el resultado de nuestro deseo. Que vamos a un lugar porque nos sentimos cómodos, porque nos gusta, pero no nos importa el deseo del Señor, no nos importa hacer la voluntad del Señor. Pero mientras estemos así vamos a ser reprobados y vamos a estar en gran problema. ¿Por qué? Porque los fariseos pensaron, como les decía,
que estaban bien, que eran hijos de Dios, que estaban haciendo la voluntad del Señor, pero el Señor dijo, ustedes están haciendo los deseos del diablo. Ustedes están promoviendo la hipocresía, la mentira, el engaño, el amor al dinero. Eso están ofreciendo. La apariencia de religiosidad. Por eso enfatizan a la gente el ayuno, la oración, el diezmar, el ofrendar y un montón de cosas. Pero el Señor lo explicó. Entonces, hermano, ¿no tenemos que hacer eso? Sí. Pero que no haga tu mano, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Cuando vas a orar, entra a tu aposento. Cuando vas a hacer ayuda, cuando vas a orar, cuando vas a ayunar, cuando vas a hacer cualquier cosa para el Señor, no seas como los hipócritas que suenan trompetas. ¿Por qué? Porque quieren ser vistos por los hombres. Y tengamos mucho cuidado de los balaanes. ¿Por qué? Porque la Biblia nos advierte que en este último tiempo se iban a levantar esos balaanes que iban a seguir el pago de su iniquidad y iban a arrastrar a muchos conforme a deseos carnales. Lo que te quería decir, hermanos, para ser aprobado tenemos que ir a la Escritura, que se evidencie nuestro deseo, si estamos queriendo hacer nuestra voluntad o la voluntad del Señor. Si lo que hacemos, que decimos que es para el Señor, que lo examinemos como los bereanos. Pero es lo que dice la Biblia, es la doctrina apostólica. Hay ejemplos en el libro de los Hechos para nosotros, en las epístolas hay indicaciones e instrucciones para la iglesia. Si no hay, entonces revísate. Si estás en un lugar donde hay sana doctrina o simplemente un lugar, como advirtió Timoteo 4, un lugar conforme a tus deseos. Pero si es así, entonces puede pasar lo de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 que dice que el enemigo al final de los tiempos iba a provocar una gran apostasía. ¿Por qué? Porque muchos, como no quisieron recibir el amor de la verdad, Dios dice, va a permitir que sigan la mentira. Y dice que la mentira del diablo llega con señales, prodigios mentirosos. Cuando andas detrás de las señales, de los prodigios, de las manifestaciones, de que el Espíritu está descendiendo, de que las profecías, de que me están diciendo que más es adivinación y manipulación. Cuando estamos en un lugar donde queremos hacer nuestro propio deseo y no es lo que la Biblia dice, podemos estar en problemas. Quería compartirte esto, ¿por qué? Porque no debemos nosotros caer en la tentación, sino ser aprobados para tener la vida de Dios. Pero los que caen en tentación tienen muerte, se separan, son reprobados y se alejan de la vida de Dios. Y el Señor pronto viene. Que Dios te bendiga, hermano. Te espero pronto.